Hace unos días, o hace un tiempo en realidad, porque es un bulo que va saliendo poco a poco, de vez en cuando, conocimos una información por parte del Economista que señalaba o indicaba que había muchísimos despidos, que había un récord de despidos y que eso chirriaba con la lógica y la esencia de la reforma laboral que puso en vigor Yolanda Díaz a principios del año 2022, ¿no? Entonces, mucha gente me envió esa noticia y dijo, ¿cómo es posible? Si estamos hablando de que la reforma laboral, o al menos gracias a la reforma laboral, ha habido y está habiendo mucha creación de empleo, ¿cómo es posible que ahora haya récord de despidos, ¿no? Y esto no es algo que también es incompatible con la lógica o la esencia de la reforma laboral de hacer los contratos más estables, de que haya menos precariedad, menos temporalidad y claro, con esa información, ese titular por parte del Economista, un medio que difunde muchos bulos, que sesga muchísimo la información y tal, pues es lógico que la gente no entienda lo que está ocurriendo. Incluso a personas más o menos preparadas, más o menos protegida frente a este tipo de desinformación, ¿no? Pero bueno, esto es algo que se puede explicar de una forma muy sencilla, se puede revelar por qué es un bulo, porque eso al menos una manipulación en el mejor de los casos, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Fijaos, esto no es lo de antes. Aquí, el bulo es este. Bueno, el bulo, el titular del Economista, que es el medio que más bulos y sesgos veo, dejando al lado por más pseudo panfletos de esos como Libre Mentira o Que Diario y tal, que por cierto, firmado aquí por este hombre, Javier Esteban, que es el número uno de los bulos en el Economista, ¿vale? También que se sepa un poco porque la gente suele ver las noticias, suele ver los artículos, pero no se suele fijar en quién los firma. Pero es muy importante porque hay periodistas que son más manipuladores y más mentirosos que otros, ¿no? Entonces eso es siempre algo que te va a dar ya una señal de por dónde pueden ir los tiros. Pero bueno, leo el titular, el título o el titular. España marca récord de despidos en el primer cuatrimestre y desmonta el balance del gobierno, ¿vale? Titular tal cual. España marca récord de despidos en el primer cuatrimestre y desmonta el balance del gobierno. Entonces, claro, la noticia lo que te explica es, basándose en datos que son públicos y que son ciertos, que ha habido más despidos ahora que antes de la reforma laboral, que en el año 2019 para hacerlo comparable, ¿no? Porque en el año de la pandemia pues es más complicado, 2020 y 2021. Fijaos, hace una comparación entre 2022 y 2019 y dice, oye, que es que ahora hay más despidos. Así que está este relato, este cuento del gobierno de que son estables los contratos, no se sostiene. Y como digo, si uno no va más allá, se lo puede creer y puede decir, ostras, pues tiene razón, ¿no? Son datos públicos, transparentes, están ahí a la vista de todo el mundo. ¿Qué hay aquí? Pues yo voy a explicar cuál es el gato encerrado. Utilizando un gráfico de Raúl Segarra que vi en Twitter, que ya había hecho el trabajo sucio, el trabajo duro de coger todos los datos y tal. Fijaos, ese gráfico, que espero que lo podáis ver bien, aquí a la izquierda podemos ver pues los datos de 2019 de bajas en la seguridad social y a la derecha vemos lo de 2022, ¿no? Entonces el gráfico, o sea, la barra de la izquierda sería antes de la reforma laboral y la barra de la derecha sería para después de la reforma laboral, una vez ya se ha iniciado en el año 2022, ¿no? Entonces, para empezar, los despidos, que de lo que estaba hablando la noticia anterior, es la barra verde. Ahí lo podéis ver, ¿vale? El segundo elemento en la leyenda son los despidos. La barra verde, la segunda que aparece. Y sí, es mayor en 2022 que en 2019, pero muy poquito más, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta que esto está visto así con vista de pájaro, ¿no? Toda la panorámica completa. Pero, ¿qué pasa con el resto de bajas en la seguridad social? Que esta es la clave, que es que cuando uno deja de trabajar no tiene por qué ser un despido. Lo normal es que se le acabe el contrato. También puede haber bajas por cualquier otro tipo de cuestión en la que tú te quieras ir de forma voluntaria o por enfermedad o simplemente porque se te ha agotado el tiempo en el que estaba previsto tu contrato, ¿vale? Entonces hay muchas opciones, muchas posibilidades de que tú dejes de trabajar. No todas, ni muchísimo menos son los despidos. De hecho, los despidos son minoritarios normalmente porque el empresario tiene que pagar una indemnización por eso, por el despido, y prefiere que el contrato se agote o encontrar algún pacto con el trabajador o lo que sea, ¿no? Entonces, fijaos, si cogemos la totalidad
de las opciones que hay para dejar de estar empleado, vemos que en 2019 había muchas más bajas en la seguridad social. Es decir, mucha gente más abandonaba el empleo en 2019 que en 2022. Lo que ocurre es que los despidos, que es solo una posibilidad de abandonar tu puesto de trabajo, ha aumentado un poco, pero es lógico también porque en 2022 hay 1,5 millones de personas más trabajando que en 2019. Entonces, si hay más personas trabajando, también es normal que pueda haber más despidos, ¿vale? Esto es una cuestión de aritmética básica, no hay tampoco más reflexión que hacer aquí. La clave del asunto es que si tú pones un titular, y aquí es donde está la manipulación, ¿vale? Si tú pones un titular en el que dice los despidos han aumentado y no estás diciendo que hay otras muchas posibilidades de abandonar tu puesto de trabajo, entonces estás manipulando. Estás engañando a la gente, estás desinformando, estás transmitiendo la falsa idea de que la única forma de salir despedido de tu trabajo es cuando te han despedido y que eso ha aumentado con la reforma laboral. Y no. Lo que ha ocurrido es, y ahí lo podéis ver con la barra negra es lo que explica que haya muchas menos bajas en la seguridad social. ¿Y cuál es la barra negra? Pues ya lo os podéis imaginar, fin de contrato temporal. Antes de la pandemia, antes de la reforma laboral, había muchos contratos temporales y cuando acababan, pues acababan. El empresario no tenía que despedir ni tenía que hacer nada, ¿vale? Entonces, ahora que hay mucha más protección por el empleo, la gente está en el empleo, tiene mucha más, como digo, ¿no? Mucha más protección, no hay tantos contratos temporales, no se le va a acabar su contrato tan pronto, pues entonces el empresario tiene que acudir más al despido. Es otra posibilidad para echarlo. Imaginaos que acude al despido por lo que sea y su contrato va a tardar mucho en terminar, porque ya no es temporal, es un fijo discontinuo. Por eso acuden más a los despidos, más allá de que hay, como digo, más de 1,5 millones de personas trabajando. Así que eso es lo que explica que haya más despidos en 2022 y no es malo, es bueno. Significa que la gente no tiene contratos de un día, de una semana, de pocos meses, sino que tiene contratos estables y si el empresario no quiere tener al trabajador por el motivo que sea, lo va a despedir. Por eso hay más despidos. Así que fijaos, la manipulación. Creo que todo el mundo lo puede entender. Hay más despidos, pero eso no es malo. Hay muy pocos más despidos. En verdad la clave es que se ha reducido muchísimo la baja de la seguridad social porque se ha finalizado tu contrato temporal, que es la barra negra, y luego tendríamos la barra gris, que ha aumentado mucho, que es la baja del contrato de fijo discontinuo, esta modalidad que ha crecido tanto que aún así sigue siendo minoritaria en comparación con los contratos indefinidos de toda la vida y con los contratos temporales, ¿no? Pero ya está, esto es lo que os quería decir. Como un medio de comunicación como El Economista pues manipula, desinforma y engaña a todo el mundo, y cómo no es tan fácil darse cuenta. Porque hay que ir a los datos, hay que entender un poco cómo funciona esto del mercado laboral, hay que entender que despidos, que es lo que podríamos vulgarmente conocer como la forma en la que te echan del trabajo, no es la única modalidad, sino que hay más. Irte voluntariamente, que acabe tu contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Así que cuidado la próxima vez que veáis este bulo, porque es un bulo tremendo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.